Bien, les voy a presentar mi pantalla para que podamos ver el programa. ¿Sí pueden ver el programa? ¿Sí ven mi pantalla? Sí, maestro. Sí, maestro. Okay. Muy bien. Cuando nosotros entremos al programa que se llama PSInt, nos tira una pantalla como esta, como la que están viendo. Si se dan cuenta, aparecen algunos pasos que no debemos modificar. El paso número 1 dice proceso, fin título, y el tercer paso dice fin proceso. En este proceso sin título es donde dice sin título, yo lo puedo eliminar para que allí pueda poner el título del algoritmo que voy a ejecutar en este programa. Voy a hacer uno de ejemplo para que ustedes vean. El proceso, le voy a llamar el nombre del programa suma. Entonces le pongo suma, que así se llama, y después lo que yo debo ir haciendo es utilizando los comandos o las herramientas que están en el lado derecho. Ustedes observan el comando, el primero dice escribir, el segundo dice leer, el tercero dice asignar, el cuarto sí entonces, el quinto según, luego viene el mientras, el repetir, el para y el subproceso. Son todos los elementos. Solamente vamos a estar utilizando prácticamente los primeros 4. El escribir, el leer, el asignar y el sí entonces. ¿Cuándo debo utilizar el escribir? El escribir lo voy a usar cuando yo quiera que aparezca en la pantalla un mensaje, un texto o una indicación. Y el de leer lo voy a utilizar cuando quiero que el usuario, cuando el usuario escriba algún dato y yo lo quiera capturar, entonces voy a utilizar leer. El tercero, que es asignar, lo voy a utilizar cuando quiera poner normalmente una fórmula. Si quiero sumar A más B, entonces suma es igual a A más B. Entonces, para eso necesito la asignación, para que el resultado de una operación se almacene en una variable. Y el sí, entonces, lo voy a usar cuando yo tenga algún problema en la cual necesite una condición, que ya habíamos visto por ahí algunos ejercicios. Decía, si las horas trabajadas es mayor a 40, entonces hay que pagarle horas extras. Entonces, hay una condición. Entonces, eso vamos a utilizar el sí. Entonces, les voy a poner el primer ejemplo que hemos estado usando, el que suma 2 números. Entonces, aquí ya puse el proceso o el algoritmo, se va a llamar suma. Voy a utilizar escribir, le doy un clic encima y ustedes observan que automáticamente en mi área de trabajo aparece escribir y aparece lista de expresiones. Entonces, lo que yo voy a hacer es eliminar esto que dice lista de expresiones. Agarro, quito acá esto y voy a escribir que aparezca entre comillas lo que quiero que aparezca en la pantalla. Le voy a decir, escribe el primer número. Eso es lo que quiero que aparezca en la pantalla. Pero cuando el usuario lea, escribe el primer número, pues va a escribir un número. Entonces, yo necesito leer ese número. Entonces, me posiciono en el siguiente y le voy a poner leer. Aparece leer y aparece lista de variables. Voy a eliminar lo que dice lista de variables y voy a poner la variable en la que se va a almacenar ese número que va a escribir el usuario. Entonces, yo a lo mejor le voy a llamar número 1 o le puedo llamar A, etcétera. Ustedes ya saben que las variables pueden poner cualquier número, siempre y cuando el nombre de una variable empiece por una letra y no empiece por un número. También las variables no pueden llevar símbolos especiales en su nombre. Esas son características que tienen que tener. Entonces puede ser número 1, N1, puede ser solamente A, etcétera, ¿no? Como es la suma de 2 números que quiero hacer, entonces voy a volver a utilizar escribir. Vuelve a aparecer lo mismo, elimino lo que dice lista de expresiones y aquí voy a poner entonces, otra vez entre comillas, porque es lo que quiero que aparezca en la pantalla, escribe el segundo número. Enter y voy a leer el número 2. En este caso elimino esto, lista de variables, y si ya le puse número 1, bueno, pues le voy a ir a poner número 2. Algo muy importante.
Las variables tampoco deben llevar acentos. Entonces hay que tener cuidadito con eso. Entonces ya tengo el primer número, ya tengo el segundo número. Ahora debo proceder a hacer la suma. Entonces voy a utilizar el símbolo de asignar. Le doy un clic acá en asignar y automáticamente aparece la forma en que se debe escribir. Ustedes ven que dice variable, el signo de menor que un guión y la expresión. Entonces aquí son dos cosas que debo eliminar. Primero puedo eliminar donde dice variable, con mucho cuidado voy eliminando solo lo que dice variable. Y la variable va a ser suma. Y la expresión va a ser prácticamente la fórmula. Y para esto voy a poner número 1 más número 2. Aquí ya tengo lo que voy a tener. Número 1 más número 2. Ok, hasta aquí ¿alguna duda? No, maestro. Entonces ya tengo suma es igual a número 1 más número 2. Ahorita, como ya tengo el resultado de la suma, voy a poner que voy a imprimir el resultado. Entonces voy a poner acá escribir. ¿Qué voy a escribir? ¿Qué voy a querer que aparezca en la pantalla? Quiero que aparezca la suma de los dos números es... Y después voy a escribir, aquí hay dos situaciones, lo puedo hacer directamente. Acá si ustedes se dan cuenta, entre comillas puse la suma de los dos números es, cierro comillas, coma, y pongo la variable donde está la suma. En este caso, aquí lo tengo. Y ya con eso ya debe de funcionar. Aquí hay un pequeño detalle, ahorita voy a ver si lo corre. Ok. Acá hay algo importante que está pasando. No me había dado cuenta para que ustedes lo chequen y no les vaya a pasar igual. ¿Por qué no me está aceptando? Aquí me está marcando un error de suma. ¿Pero por qué me está marcando este error de suma? Porque el nombre del proceso se llama suma y quiero utilizar una variable que también se llama suma. Entonces no puede existir esa duplicidad. Entonces aquí le voy a cambiar suma de números. Así le voy a llamar. Ok, pero si se dan cuenta ya me quitó aquí el error que yo tenía. Entonces ya una vez que yo tenga esto, ya puedo ejecutarlo. Para que yo pueda ver si funciona lo que estoy haciendo, para ver si funciona, yo tengo que ejecutarlo. ¿Y cómo lo ejecuto? Simplemente lo que tengo que hacer es darle un clic a este botoncito que aparece acá, dice ejecutar. Y aquí me dice, ya empieza a ejecutar lo que es el programita. Dice, escribe el primer número. Voy a poner 90. Enter. Escribe el segundo número. Yo lo voy a escribir 10. ¿Cuánto debe ser la suma de esto? 100. 100. Ahí le voy a dar Enter y que vean el resultado que me va a hacer o me va a dar la computadora. La suma de los dos números es 100. Si quiero volver a ejecutarlo, le doy acá a reiniciar. Escribe el primer número.
8. Escribe el segundo número, 98. ¿Cuánto debe ser la suma? ¿98 más 8? ¿Cuánto debe ser la suma? 106. Le doy Enter. ¿Y cuánto me dice la computadora que es? 106. ¿Ya vieron? Ya identificaron cómo funciona. Cierro esto y ya puedo guardar este trabajo. Aquí me doy a guardar y le voy a poner aquí el nombre que se va a llamar suma de números. Así lo voy a llamar. Ok, en documento lo voy a llamar suma de números, guardar. Y ya estuvo, ya terminé el programita. Voy a crear otro programa aquí aquí, pero lo voy a hacer utilizando el símbolo de 100 entonces para que tengan una idea de qué es o cómo lo van a hacer. Me voy a archivo, le pongo nuevo. Aquí ya tengo otro. Nuevamente aparece así. Y aquí voy a cambiarle el título. El título le voy a poner promedio final, le voy a llamar. Ok, ¿qué debe hacer esto? Debe pedir 3 calificaciones. Debe calcular el promedio. Y debe imprimir si el promedio es aprobado o reprobado. Eso debe de hacer, leer 3 calificaciones, calcular el promedio e imprimir si el promedio que tuvo el alumno es aprobado o reprobado. Algo muy importante que estábamos viendo, y se lo dije en las indicaciones, cuando dije imprimir el nombre. Si les dicen imprimir el nombre y yo no tengo el nombre de la persona, el nombre del trabajador o algún dato que me están diciendo que yo imprima y no lo tengo, yo lo tengo que solicitar, se lo tengo que pedir al usuario. ¿Y cómo se lo voy a pedir? Pues voy a utilizar la sentencia acá, escribir, y le voy a decir acá le voy a poner, escribe tu nombre. ¿Ok? Y voy a utilizar leer y le voy a poner una variable donde lo que vaya a escribir, Juan, Pedro, María, etcétera, va a haber una variable que se llame nombre. Ya con eso yo ya tengo, ya me va a escribir el usuario su nombre y me va a leer el nombre. ¿Sí queda claro esta parte? Sí, maestro. Ok, bueno, voy a proceder a pedir las 3 calificaciones. Entonces tengo que poner escribir, borro lo que dice acá y le voy a poner escribe la primera calificación. Cierro 2 puntos y cierro comillas. ¿Qué tengo que poner ahorita? Leer calificación. Leer, exactamente, y voy a poner la variable donde se va a almacenar. Puede ser C1, para que no yo escriba calificación 1, C1, así se va a llamar la variable, no hay problema. Luego tengo que poner escribir, ¿y qué le tengo que poner? Los promedios. Puedo calcular la calificación, el promedio solamente con 1. ¿Desde cuántos les dije que debe pedir? 3. Entonces, describe la segunda calificación. ¿Y qué le voy a poner acá? Leer. Leer C2. Y le voy a decir que lea C2, que es, para mí va a ser la segunda calificación. ¿Y luego qué le voy a poner? Escribir La tercera calificación. Excelente. ¿Qué falta poner acá? La calificación 3. Ok. Escribí la primera calificación, la segunda calificación y la tercera calificación. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que me falta?
Ahora ya tengo las 3 calificaciones. ¿Ya puedo calcular el promedio? Sí. Ok. ¿Cuál de los comandos del lado derecho debo utilizar para calcular el promedio? ¿Cuál de esos de ahí del lado derecho debo utilizar para calcular el promedio? Escribir, leer, asignar, sí, entonces, según, mientras, repetir, para. ¿Cuál debo utilizar? Asignar, tal vez. Asignar. Entonces, enter. Siempre que vayan a utilizar una fórmula, acuérdense que es asignar. Asignar, y ahorita voy a poner, ¿qué es lo que voy a hacer en asignar? Voy a sumar la primera calificación, más la segunda calificación, más la tercera calificación, y lo voy a dividir entre 3. Esto, ¿dónde se va a almacenar? En una variable que yo le voy a llamar promedio. ¿Alguna duda con esa fórmula? Pongo promedio, este símbolo y el guión, el signo de menor y el guión prácticamente sustituye al igual. C1, o sea, va a sumar la calificación 1 más la calificación 2 más la calificación 3 y lo va a dividir entre 3. En ese momento yo ya tengo calculado el promedio. Aquí está almacenado el promedio. No sé cuánto sea, porque no sé cuánto vale un C1, C2 y C3. Ahorita lo que yo voy a proceder a hacer es que si me están diciendo que yo imprima el promedio y que yo imprima si es aprobado o reprobado y el nombre de la persona, entonces, como hay una condición, ¿cuáles son los que son aprobados? Los que son mayores o iguales a 70. Entonces, siempre que haya una condición, yo voy a utilizar este de sí, entonces, le voy a dar un clic encima. Cuando yo le doy un clic encima, ustedes observan que aparece acá una estructura. Esa estructura tienen que tener mucho, mucho cuidado en mantenerla igual y solamente cambiar algunas situaciones. ¿Qué debo cambiar? La expresión lógica, las acciones por verdadero y las acciones por falso. Lo demás se debe quedar igual. Entonces acá voy a darle un clic acá en este y voy a eliminar esta prueba lógica, dice expresión lógica, y voy a poner la que yo debo poner. ¿Cuál es mi expresión lógica? Que mi promedio sea mayor o igual a 70. Eso es mi expresión lógica. Si esa expresión lógica de que el promedio es mayor o igual a 70, ¿qué va a pasar acá en acciones por verdadero? Entonces, lo que debe pasar es que debo escribir acá. ¿Qué voy a escribir? Necesito que aparezca Diego, tu promedio es de 80 y estás aprobado o reprobado. Eso, así quiero que aparezca. Entonces, ¿dónde está el nombre de la persona? ¿En qué variable está? Nombre. Nombre. Entonces yo pongo nombre, coma. Ahí cuando yo ponga el nombre, lo que va a aparecer es Diego, Juan, Pedro, María, lo que tenga. Diego. Entonces aquí voy a poner tu promedio es de, cierro comillas, pongo coma para que yo lo separe. ¿Y dónde está el promedio de esta persona? ¿En qué variable? Promedio. Promedio, exactamente. Aquí como ya lo puse, va a aparecer Diego, tu promedio es de 70. Hasta ahí ya llegamos. Aquí le voy a poner y estás aprobado, a lo mejor para que ya termine. Y estás aprobado. ¿Ok? Sí queda claro esta sentencia, cómo se va armando. ¿Por qué nombre no tiene comillas? Porque no quiero que aparezca la palabra nombre, quiero que aparezca lo que tiene acá en la variable nombre, Juan, Pedro, María. ¿Por qué promedio no tiene comillas? Porque va a aparecer el promedio que tenga la persona, 70, 80, 90, lo que resulte.
Esto que está entre comillas es lo que va a aparecer de manera textual en la respuesta. Igual esto que está acá. Tengan mucho cuidado que después de una variable, antes de otra, ahí lleva la palabra, la coma. Lo mismo acá hay una coma, acá hay una coma. Eso hay que tener mucho cuidado. Esto que yo puse acá es lo que va a aparecer cuando es verdadero. Pero el promedio no puede ser siempre mayor a 70. Puede ser que el promedio sea menor a 70. Entonces aquí tengo que considerar qué va a pasar cuando sea falso. Entonces, prácticamente es muy similar a lo que yo tengo acá. Voy a copiar y pegarlo. Solamente que aquí, ¿qué le debo cambiar a este segundo cuando es falso? Lo de reprobado. Aquí en aprobado le voy a poner reprobado. ¿Ok? Y así, pues se supone que ya quedó. Para que pueda asegurarme si ya quedó o no ha quedado, yo tengo que poner acá este botoncito, ejecutar. ¿Qué dice acá? Escribe tu nombre. O sea, Deme un pondrás nombre. tu nombre. Deme Kevin. un nombre. Kevin. Kevin. Escribe la primera calificación. Dame tu primera calificación, Kevin. 9. 9. Vamos a poner 90. ¿Tu segunda calificación? En 60. 60. ¿Tu tercera calificación? 80. 80. Voy a dar Enter. ¿Y qué dice acá? Que mi calificación es de 76.66 y estoy aprobado. ¿Sí queda claro? Aquí vean un detallito nomás. Lo dice Kevin, tu promedio es de tanto y estás aprobado. Aquí está pegadito. ¿Por qué está pegadito? Le voy a dar cerrar esta ventana y aquí voy a checarlo, porque aquí está así. Entonces, está como termina de imprimir el nombre y luego este texto, lo que tendría que hacer acá es ponerle un espacio después de las comillas. Ya no debe haber problema. Lo vuelvo a ejecutar. Otro que ahí que participe, que me dé su nombre y sus 3 calificaciones. Alondra. A ver, Alondra. Para Alondra. reprobado, profe. Ajá. Dame tu primera calificación. 50. Segunda calificación. 40. 40. Y la tercera, vamos a ponerle 70 para que no estés muy reprobada. Ok, le pongo 50, 40 y 70, le voy a dar Enter. ¿Y qué dice? Alondra, tu promedio es de 53.33 y estás reprobado. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Sí. Sí, maestro. Aquí le puedo dar reiniciar y puedo llenar los valores. Diego, ¿cuál es tu primera calificación? 100, 100, 100. Diego, tu promedio es de 100 y estás aprobado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a saber si las calificaciones son correctas y el promedio es correcto? Acuérdense que cuando veíamos los videos venía la parte de los datos de prueba, de práctica, en la cual tú tenías que hacerlo manualmente y ver si de verdad el resultado que es lo que te está dando. En ese caso, el promedio, pues una forma muy fácil de hacerlo es ponerle números que tú conozcas, que sepas cuál es el resultado que te va a dar, y pues si el resultado es el adecuado, pues ya dices, está bien. Por ejemplo, ¿sabes qué? Juan, y mi promedio es de 50 en el primero, 50 en el segundo y 50 en el tercero. Pues ¿cuál debe ser mi promedio? Pues 50. Juan, tu promedio es de 50 y estás reprobado. ¿Ok? ¿Alguna duda, algún comentario? Ninguna, maestro. Ninguna. Perfecto. No, maestro. Entonces aquí le voy a dar cerrar a esto. ¿Qué es lo que me van a entregar? Me van a entregar me van a entregar su trabajo de la siguiente manera. Me van a escribir acá el algoritmo donde ponían número 1, tal cosa, número 2, tal cosa. Eso del algoritmo ya lo hicieron ustedes. Luego van a poner el diagrama, entrada, proceso, salida.
Ese diagrama entrada, proceso, salida, ustedes también ya lo tienen allá, ya lo saben hacer, que es donde ponen entrada, salida. ¿Qué ponen entrada? Entrada, las variables. En este caso es nombre, calificación 1, calificación 2, calificación 3, todos los datos de entrada. El proceso es lo que ustedes decían, promedio es igual a calificación 1 más calificación 2 más calificación 3 entre 3. ¿Cuál es la salida? El promedio y si está aprobado o reprobado. Ese es el famoso diagrama entrada-salida. Entrada, proceso, salida. Ok, pero pues acuérdense, ya vieron Word, ya deben darle ahí un formato bonito, para que no se vea así todo muy feíto y sencillito. Ok, bien. Luego, después del diagrama entrada, proceso, salida, viene el algoritmo en PSE int. Ese algoritmo en PSE int, ¿qué van a hacer? Simplemente van a entrar acá, van a copiar esto tal y como está, completito. Copian. Lo pegan acá. Así igualito como está. ¿Ok? Solo aquí, ¿qué le van a modificar? Y sí lo debe llevar, son los pasos. Número 1, número 2, eso sí lo tiene que poner. Eso ya lo trae acá también y ahí lo pueden checar cuántos pasos tiene. ¿Ok? Después de que pongan su algoritmo, van a generar el diagrama de flujo. El diagrama de flujo, ¿cómo lo generan? Simplemente aquí en este botoncito le dan un clic encima y aquí aparece su diagrama de flujo. ¿Ok? Entonces, lo que hacen aquí en el diagrama de flujo, simplemente agarran, le ponen imprimir pantalla, se posicionan acá, en donde están trabajando, después de todo esto y ponen diagrama de flujo y pegan la imagen. Aquí la imagen, pues lo pueden recortar para que quiten lo de su pantalla. Nada, chequen, no vayan a mochar los... Lo dejan hacer un tamaño que se pueda ver bien. Ya estuvo y ya terminé acá y voy a poner el siguiente algoritmo. Y pongo el siguiente algoritmo. Y así voy a tener los 5. ¿Sí queda claro? Pongo mi algoritmo. Aquí en el algoritmo voy a poner el nombre. Eso ya lo tienen allá. Algoritmo para calcular el promedio de un alumno en base a 3 calificaciones. Imprimir. Nombre del alumno, promedio, y si está aprobado o reprobado. Ese es el título del primero, es lo primerito que empieza. Pongo el nombre del algoritmo, escribo el algoritmo como normalmente lo hacen, escriben su diagrama EPS, escriben el algoritmo del PSInt y ponen el diagrama de flujo. Y terminan y hacen el siguiente, el siguiente, el siguiente. Así deben hacer con los 5. ¿Alguna duda?
Ninguna, maestro. Ninguna. ¿Seguros, seguros? ¿Todos están bien? Profe, Dime. los algoritmos que mandó en WhatsApp son esos que vamos a hacer. Son esos 5. Ah, ok, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Muy bien. Si no tienen dudas, la fecha límite de la entrega de este trabajo va a ser este viernes. Este viernes hasta antes de la medianoche. Me lo van a mandar en Word, en un documento, así como este, donde ponen los 5. Y al final de cuentas, los que algunos ya me mandaron algunos trabajos, no importa. Complementan su documento, así como les acabé de explicar, con toda la información del primer algoritmo, luego el del segundo, luego el del tercero, cuarto y quinto. Y una vez que lo tengan así, me lo mandan por correo electrónico y ahí los voy a revisar. ¿Alguna duda? Nada, seguros. Maestro, ah, Sí. después de que describamos lo del algoritmo, tenemos que poner también los pasos, aún vayamos a poner los de la aplicación. Sí, sí, van a ser los 2. Está bien, gracias. Sale. Muy bien, entonces si no tienen dudas, comentarios, pues hasta acá dejamos la clase. Simplemente les pido por favor que hagan todo lo posible para poder entregarlo este viernes. Hoy es miércoles 19, 20, el viernes 21 antes de la medianoche, y porque ya el sábado tempranito ya me pongo a revisarlos. ¿Sale? Por favor que cumplan con ese orden, que manden los 5, que verifiquen de que funciona. Ya vieron cómo se puede verificar, cómo se ejecuta. Aquí en este botoncito verde le dan y ahí se puede checar si funciona o no funciona. Si tienen algún detalle, de repente escriben mal algo, borran la línea completa y vuelven a utilizar los comandos. Y si tienen dudas o algo, pues ahí en el grupo, pues ahí pueden poner sus comentarios, dudas, y entre todos, acuérdense que no necesariamente el maestro les tiene que contestar. A lo mejor algún compañero ya tuvo el mismo problema y ya sabe cómo resolverlo, pues les puede ayudar. El objetivo del grupo es que ahora sí, entre todos nos vayamos ayudando. ¿Sale? Muy bien, si no tienen dudas, pues les agradezco mucho Maestro. su... Sí, dime. ¿Cree que nos podría enviar la clase grabada por si se nos olvida algún paso para recordarlo? Sí, sí, ahí se los comparto. Muchas gracias. Muy bien, chicos, pues nos vemos. Les agradezco mucho su asistencia, su participación a la clase. Ya solamente faltan 2 semanas y nos faltan por ahí unos temas que vamos a ver, pero pues yo creo que vamos a salir bien. Cuídense mucho. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego.